Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre comprar versus reconstruir de su vivienda. Hablemos un poquito sobre United Policy Holders. Somos una organización nacional sin fines de lucro, trabajando en desastre por más de 32 años. Tratamos de ser una voz para el consumidor en los Estados Unidos para que conozcan sobre las aseguradoras. No somos para lucro, no estamos disponibles para venta. Una de las cosas únicas de nosotros es que tenemos un equipo pequeño en San Francisco y en otros estados tenemos colaboradores con organizaciones y nuestros voluntarios son profesionales que han tenido tragedias anteriores y quieren compartir la información que ellos obtuvieron. Tenemos varias personas que nos acompañan hoy. Tenemos 3 programas. El mapa hacia la recuperación, que es donde estaremos hablando sobre cómo seguir adelante después de una pérdida catastrófica. La próxima es sobre preparación, lo que necesitan saber para estar mejor protegidos en caso de un desastre. Y el programa de abogacía y acción, el cómo trabajar con los legisladores para mejorar los derechos de los consumidores. Si es la primera vez acompañándonos, aquí está nuestra biblioteca de desastres, donde proveemos los recursos, ayuda profesional, ejemplos sobre sobrevivientes y los próximos eventos que tenemos. Si nos quieren seguir, aquí es donde van a estar las hojas que estaremos discutiendo el día de hoy. Ahí la pueden obtener. Una palabra de precaución para tener comunicación efectiva. Un recordatorio con este tema y cualquier otro tema, que esta es una negociación entre sus aseguradoras y que siempre tiene que documentar su conversación, documente sus pérdidas y obtenga esto como una transacción de negocio, todo por escrito, todo el papeleo para asegurarse que toda su póliza sea bien marcada, especialmente con este tema, dependiendo de lo que va a decidir hacer, si decide comprar, vender o decide hacer otra cosa. Pendiente de que el ajustador que le den, tal vez no tenga la autoridad de darle lo que usted quiera, porque hay una cadena de comando y tal vez ellos no le puedan ayudar. Entonces, pida hablar con la siguiente persona, un supervisor. Por último, la imprenta pequeña. Esta es una guía solamente. No estamos aquí para proveer consejería legal. O acompañándome hoy, yo soy Valerie Brown, la directora ejecutiva Annie Barber, la coordinadora del mapa recuperación y también sobreviviente del incendio 2017 a Winfield de Colorado, vive en Denver, pero lo conocimos en el 2013 en el incendio de Black Forest en Colorado Springs. Y Becky Nelson, que es de Chico, pero fue impactada, perdió su casa en el incendio del 2018, el camp. Gracias a todos por acompañarnos. La meta de hoy es básicamente ayudarles a explorar opciones en su casa. Y aquí estas esta enseña las opciones que vamos a estar hablando hoy. Puede reconstruir, puede comprar en otro lugar, puede comprar en otro lugar o reconstruir en otro lugar. Y esas son sus opciones si quiere reemplazar su casa que perdió. Vamos a ver, hoy vamos a estar hablando a nivel alto sobre la decisión del proceso
el proceso de decisión, información para los sobrevivientes, cómo llegaron a esa decisión. Vamos a hablar sobre las dificultades, especialmente si está comprando una casa de reemplazo y con ayuda de recursos útiles. Así que para nuestro panelista Scott, Becky y Annie, siéntanse con la libertad de platicar aquí cuando lo vean apropiado. Proceso de decisión. Aquí son las opciones, de dónde vienen los fondos, algunas preguntas comunes que vemos. Así que vamos a comenzar. Dependiendo lo que esté viendo, eh, de asequibilidad, por ejemplo, está interesado en una casa más pequeña o mudarse a algún otro lugar y tal vez usted creía que tal vez que ya tenía la casa, pero ya estaban viendo o estaban planeando hacer otra cosa y tal vez esta sea la oportunidad para hacer el cambio. Otra cosa que estamos viendo también con el incendio Marshall es que tal vez la reconstrucción esté muy cara. Cuando estamos hablando sobre bajo asegurados, donde encuentran las personas esos fondos en ahorros extensos, muchas personas toman su dinero que tienen y lo invierten en reconstruir, en préstamos. Hay muchas opciones y muchas personas, especialmente con el incendio 2020 y 2021, tenían la habilidad para obtener un edificio. Entonces, muchas personas estaban viendo hacerlo como una unidad de abuelita, el reconstruir ahorita, mientras figuraban cuánto dinero tenían o si podían conseguir a alguien que les ayudara mientras están en el proceso y convertir en una adquisición. Y quiero decirles a los 3 panelistas, cuando ustedes estaban viendo si a su decisión, si estaban bajo asegurados, tuvieron que utilizar otros fondos y cuáles de estos fondos usaron. Becky, estás en mudo. Vamos. Nuestra situación fue que terminamos comprando una casa que iba a ser construida en la subdivisión. Cuando el incendio llegó, arrebasó todo el pueblo, 28,000 personas y 14,000 casas. Entonces, lo que hicimos es que obtuvimos una casa de reemplazo y estuvo en una subdivisión, pero tuvimos que esperar un año para poder entrar a esa casa y todavía estamos ahí, a propósito. Pero no, no, no podríamos haber comprado la casa por los precios inflados. Entonces, absolutamente tuvimos que usar nuestros fondos de nuestra propiedad. Usamos esos fondos con el dinero de reemplazo para poder comprar esa casa. Y hubo poquito para comprar algunos muebles o algo. La buena noticia es que yo estaba preocupada que la aseguradora dijera, ustedes son libres de utilizar los fondos y nosotros estábamos preocupados porque dijeron, sí, es su dinero, pero no van a dar más de lo que su póliza dice. Gracias por compartir. Y para mí, yo reconstruí parte de nuestros ahorros. Yo usé un productor de producción
se convirtió un poco más accesible. Utilicé un constructor de producción y así fue como lo pudimos lograr. Y yo lo que tuve que hacer es que mudarme y tuvimos un préstamo de a corto plazo. Lo que nosotros hicimos que fue usamos una línea de crédito con garantía hipotecaria y eso es muy común. Y cómo esto va a impactar su futuro financiero. Entonces debe tener cuidado para poderse acomodar un futuro exitoso. Entonces tiene que ver si tiene gastos de sus hijos para el colegio, si está preocupado por su salud, su cuidado médico. Entonces todo eso tiene que verlo cuando está tomando esta decisión. Y estas son unas de las preguntas comunes que vemos. ¿Dónde está? Si está bajo asegurado, si puede comprar en alguna parte del mercado, qué tan retirado se tendría que mudar, si está trabajando, si eso va a afectar su estilo de vida, si puede refinanciar, especialmente regresando sobre al tema de cuidado médico a largo plazo. Se convierte, si debe considerar cambiar hay muchas decisiones que debe de tomar. Y entonces tiene que ver el panorama grande, porque no todas estas decisiones son decisiones financieras, porque tiene que estar hablando con una persona de bienes raíces. Entonces, si está hablando con la aseguradora para maximizar su cobertura, tiene que ver sus límites para ver la reconstrucción y ver también sobre una compra y también ver los impuestos. Uno de los tips que tenemos para ayudarles con esta decisión es, este es un consejo de nuestros voluntarios de una de nuestras breves series. Cuando ellos perdieron su hogar después del incendio Tubbs, él encontró una herramienta llamado Home Choice Matrix, Force Choice Matrix, para encontrar lo que ellos querían hacer y dónde querían vivir y dónde querían su casa. Y esta es una versión en su nota. Ellos hicieron una versión para que nosotros utilizáramos para figurar cuáles eran las prioridades y figurar cuáles son las cosas que absolutamente deberían de tener y cuáles podían mover a un lado para ver como un poco más tener más y para así deber reconstruir dónde estás en tu vida, si tienes hijos, si tienes familia viviendo contigo, a parientes que apoyas, si vas a reconstruir en el área o si te vas a mudar. Es difícil tomar esa decisión, el tomar la decisión de mudarte porque no sabes dónde estás en tu vida con tu familia. Tengo familia, tengo vecinos que lo que les gustaba era sus grupos de vecinos. Y cuando los vecinos decidieron no reconstruir, ellos decidieron no regresar, porque eso es lo que les atraía de ellos. Entonces, tomar todo esto en consideración. Reitero, las diferentes maneras es reconstruir donde estaba una casa diferente, comprar en otro lugar o reconstruir en otro lugar. Independientemente de lo que decida, el proceso es casi idéntico. Pero lo que tiene que saber es cuánto del costo de la compra y de la póliza, y obtener el acuerdo
es clave, porque así ya va a saber cuál va a ser su presupuesto. Y si está por comprar, tome en cuenta que muchas veces su ajustador le va a dar un estimado para la casa que va a comprar, está asegurado por la casa que perdió. Entonces, para meter, entonces no significa que eventualmente no le van a ofrecer que eleve, pero lo que le deben es todas esas coberturas. Y cuando hablamos de un estimado de su aseguradora, si le pagaron los límites de la póliza, no va a necesitar un estimado. Si hay algo en desacuerdo para recuperar la casa, eso es lo que va a estar viendo. Si vive en una subdivisión y las personas, si ellos van con una persona que ya hizo las actualizaciones, puede usar eso si fue construida en el mismo año. Para tocar esto, y cuando estuvo en su pérdida, estos son los tips de los que debe estar al tanto. Mes pasado hicimos este seminario, el mes pasado, por si necesita refrescar su memoria. ¿Y qué significa todo esto? En lo que se debe enfocar es la cantidad que le deben, es basado en la cantidad de dinero que perdió de su casa, del valor de su casa. Si tuvo un costo de cobertura de reemplazo, puede ser considerado cubierto y si excedió eso, también eso va a subir. Y esta es la realidad para muchas de las personas, que su estimado es la cosa aquí es saber y conocer sus derechos. Esto está aquí, pero la mayoría de las personas, después de la pérdida, a recibir un valor de efectivo. Esto le dicen, su casa valía esto, le hicimos depreciación y le vamos a dar esto. Para obtener esta diferencia, usted tiene que hacer esos gastos, ya sea en reconstruir o comprar. Entonces, para reemplazar, no voy a leer todo esto. Esto está disponible, pero para Colorado hay un boletín del 2022, el código de California, aquí está. Y lo último que estamos hablando en estas secciones, que esté al tanto de las implicaciones de impuestos. Si está comprando, su documentación va a ser diferente si está reconstruyendo. Y si decide que va a tomar esto como una oportunidad para hacer algo diferente, como un amigo decidieron que iban a vender, era más económico comprar un bote, por ejemplo, y que siempre querían hacer eso. Entonces, para ellos fue más barato y eso fue lo que hicieron. Pero hay implicaciones de impuestos, claro. Vamos a tomarnos un descanso. Inhalamos. Para Scott y Becky, esta es la oportunidad para ustedes para que nos hablen de cómo llegaron hasta a esa decisión. Este es un señor que compró una casa de reemplazo que fue como $750,000 bajo asegurado y no podía reconstruir, entonces compró esta casa. Y esta es de nuestras personas del incendio Marshall, que quería asegurar y comprar la casa. Si decidió comprar en lugar de reconstruir. ¿Tú dónde empezaste?
estábamos planeando de mudarnos de Colorado Springs a Denver porque nuestros nietos estaban en el área de Denver, pero decidimos que ya nada nos detenía aquí en Colorado Springs. Había perdido mi trabajo, mi esposa tenía un año más en su contrato en su trabajo, así que en realidad nada nos estaba deteniendo y yo ya estaba cansado de manejar las 60 horas para ir de Colorado a Denver. Así que ya estábamos contemplando hacerlo, entonces solamente lo hicimos un año más temprano. Y los 2 nos vamos a jubilar en el 2020 en el 2014, perdón, nos íbamos a jubilar. Entonces, fue súper fácil en nuestro caso. ¿Y tú, Becky? Como mencioné anteriormente, nosotros, la circunstancia de comprar o reconstruir, si decidíamos reconstruir, porque, pues, queríamos nuestra casa mucho, estuvimos ahí 42 años, habíamos remodelado muchas veces. No podíamos obtener un productor. Muchas casas fueron 14,000 casas destruidas en un día y muchos de los constructores también habían perdido sus casas. Entonces, todo nuestras conexiones, o sea, todo, tu comunidad, tus amigos, pero toda nuestra comunidad fue destruida todo ese día. Entonces, nosotros decidimos comprar. Teníamos que irnos a algún lugar. Lo que tú estuviste mostrando, porque nosotros, pues, recurrimos a nuestra familia, mi hijo está aquí con nosotros y y nosotros no nos íbamos a mudar. Para nosotros no iba a suceder. Hubiera sido como un insulto a nuestra vida. Entonces, nos mantuvimos esto, queríamos quedarnos en nuestra área. Y nuestra oportunidad para obtener una casa en subdivisión se dio y la tomamos. Algo que quiero mencionar, en el proceso de comprar una casa, lo que no nos percatamos es que había el precio de la casa, pero la aseguradora iba a reducir el precio de la tierra en la que estaba la casa. Si la casa era medio millón, pero el lote, por ejemplo, era 100,000, la aseguradora solamente nos iba a dar 400,000. Entonces, nosotros tendríamos que dar para el precio del costo de la del lote. Por eso es que tuvimos que usar nuestro dinero propio, porque todo infló, todo subió muy rápido, todo pasó demasiado rápido. Es algo para que la gente esté al tanto, que para reemplazarlo tienen que subir el precio. Tal vez las leyes cambiaron en California. Creo que muchas personas estaban enfurecidas por la situación que fue injusta. Todo parecía injusto. Tal vez ahora cambió, pero tal vez ustedes sepan si esa ley ha cambiado. Sí, es para después de cierto año. Por ejemplo, para los del 17, 18, 19, 20, 21. No fue solidificado como hasta el 22, pero en Colorado y Washington y Oregon, para cualquier personas de esos estados, usted puede tal vez hablar de eso y podemos platicarlo un poco, que la aseguradora fue con la intención de ayudar para su casa, pero hablaremos sobre eso un poquito más tarde. Pero dependiendo de su año, cuando fue el incendio en California, sí puede ser un problema, pero en otro estado puede argumentar. A ver, vamos a. Ahora, tiene la habilidad para comprar una casa de reemplazo, porque en algunos estados no es necesariamente aceptado.
está en el lenguaje de la póliza, pero todos los gastos van a ser incluidos, así como estuvo reemplazado. Si estos gastos exceden para los gastos de reemplazo, ese dinero debe ser incluido. Y sé que lo he dicho antes, pero es importante repetirlo. Este es el proceso que nosotros entendemos cuando está presentando a su aseguradora con uno o más estimados para lo que es de reconstruir, al menos que haya obtenido los límites, va a encontrar una casa que cueste por lo menos lo que costaría reconstruir y provee los documentos de bienes raíces. Entonces, ¿cómo salió para ustedes? Bueno, obtuvimos un estimado para reemplazo, pero no estábamos muy interesados en perseguir eso. Todavía debíamos el lote en Black Forest, que eventualmente vendimos, pero nos dieron la cantidad de dinero que necesitábamos, por lo menos para entrar a una casa, para con la hipoteca. Pero y una vez que vendimos el lote, pudimos sacar la hipoteca de línea de crédito. Entonces funcionó para nosotros. En cuanto al lote, sé que tuvimos que argumentar un poco porque el lote aquí en Denver estaba más caro que el loto en lote en Colorado Springs, pero parece que lo trabajaron bien y no tuvimos alguna penalidad, como lo que le sucedió a Becky. Sí, y mucho también depende en su aseguradora y cómo manejan esto. Quiero compartir o algo sobre un sobreviviente de los incendios del norte de la bahía. Ellos vendieron su compraron una casa y él nos dice que se tome el tiempo, que encuentre la casa indicada, que ellos no eligieron bien. Entonces, ellos están en una casa que no les va y que ahora van a tener que o comprar en otro lugar más adelante. Entonces, que se tome el tiempo para tomar la decisión adecuada, que se tome el tiempo para ir el proceso de decisión y vea qué es realmente lo que necesita. Amy, voy contigo para reconstruir. Dos cosas que queremos, este es tu lote y el proceso. Cuando, cuando terminaste, me gustaría que nos dieras dónde se encuentran. Para mí, esto fue como una reacción que yo había trabajado mucho. Tenía un marido enfermizo. Nuestras finanzas estaban tenemos muchas dificultades y yo no quería vender mi casa. Yo no me quería salir en el sentido de que yo no quería que ella no fuera mi hogar. Pero entonces, para mí fue más mi necedad que yo quería tener mi casa nuevamente. Es la parte de mi seguridad, se sentía bien. Había estado en este vecindario por 32 años. Había criado a mi hijo en esta casa. Lo irónico de todo esto es que había planeado mudarme con mi novio y había hecho grandes actualizaciones a la casa para mi hijo y su futura esposa, que ahora es su esposa, y para que ellos se mudaran ahí y me pagaran un poco de renta para que ellos eventualmente pudieran comprar una casa. De esa manera yo le ayudaba a él, pero y ese era mi enfoque, y no he podido vivir en esa casa. Voy ahí, cocino, voy para los días feriados, visito los gatos, pero
algo de regresar a mi casa, se siente muy bien. También debería de ser que use un constructor de producción, el cual hizo este proceso más rápido. Por los estándares de las mayoría de las personas. Habíamos formado un grupo y una de las cosas que yo hice, que los constructores grandes y no y simplemente estábamos haciendo un matrix de lo que ellos ofrecían. Y el constructor que me llamó la atención es el que tenía las respuestas lógicas y buenas respuestas. Entonces, como yo había entrevistado para nuestro grupo tempranamente, ahí fue donde me incorporó. Y como yo era constructor de producción, como él entendía cómo hacer esto, ellos hicieron 20 fundaciones, de 20 fundaciones fueron hechas en siguiente mes y esto fue de principio a fin. Y también me dieron una balanza de economía, lo cual fue increíble, desde limpiar escombros a la casa que estuviste. Y Annie tiene su comentario, recordatorio a todos que, que están participando. Las, la sección de preguntas y respuestas está activa abajo, así que utilícenla. Yo utilicé un señor que ya estaba jubilado y se llama Bill Gallagher, trabaja en casas para asistir a las personas jubiladas. Ya no está construyendo, pero bueno, y creo que tú también tuviste fortuna de vivir en un área donde había muchos constructores, pero la realidad para los impactados de los incendios del oeste es que no había muchos productores y COVID también afectó mucho labor. Así que muchas personas van con quien puedan encontrar, si pueden encontrar a alguien. Pero para Annie eso funcionó. Ahora vamos a entrar a las dificultades, a los retos. Una de las primeras cosas que vemos la diferencia entre la aseguradora y lo que va a comprar o lo que va a reconstruir, asegurarse si que está recibiendo buena calidad, aunque si está comprando o reconstruyendo, y ver la devaluación de la tierra. Gastos suaves. Esta es una de las cosas que varias veces va a estar viendo en su estimado. Si está viendo, tiene que ver que esos artículos están ahí, porque muchas veces la aseguradora va a decir, solamente te vamos a pagar esto. Su argumento es, estoy comprando. Es como si yo hubiera comprado mi casa nuevamente. Hablando sobre calidad y no hay nada en la póliza que diga que esto tiene que reemplazar con algo que sea más o menos igual o de la misma calidad. Entonces, tiene que decirle usted, dígame dónde esto está indicado en mi póliza, porque si no está en su póliza, puede ser negociable. En California, en Colorado, Colorado tiene esto que, que estuvimos trabajando con los legisladores cuando el incendio Marshall para entrar a las regulaciones. No aplica a las pérdidas de Marshall, pero lo que hace es que establece lo que los legisladores van a proveer. Entonces usted puede argumentar que esta fue la intención, pero esta es la ley y que deben de honrar la ley porque la aseguradora hizo el cambio.
Algunos aseguradores lo hacen, pero, por ejemplo, la casa de Tim después del incendio Marshall, algunas aseguradoras lo están haciendo, enfocando en sus actualizaciones. Y esto es sobre la casa que perdió para traerla a actualizaciones, la efectividad de la energía, se ocupaba las tablas el tipo de ventanas, todas esas cosas, no tiene suficiente insulación. Todo esto está determinado por la casa original, aunque porque puede ser incluido en la compra o la actualización de una casa actual. Hemos hecho un seminario como este y les vamos a compartir esto también, estas ordenanzas para que usted pueda comprar en el otro lugar. Aquí hay 2 enlaces que le pueden ayudar. Ahora vamos con el valor del lote. Algunas aseguradoras quieren deducirle la tierra bajo la casa. Para ser muy franco, en California se fue a la legislación, así que parece que ahorita está sólida, pero le está pidiendo a ese asegurador, no está viendo el valor de la tierra, solo está viendo, usted está obteniendo menos, lo más probable. En California no hay una deducción de tierra en California para las personas en California. Y Becky había dicho que este es el ejemplo de lo que esto se ve. Cuando usted compra su casa, compra la estructura y la tierra en la que está su casa, pero el valor de reemplazo no es perdón, el gasto no, el costo no es la aseguradora. Entonces, cuando la compre, eso es lo que tiene. El seguro solo cubre la estructura. Cuando compra la casa, compra la estructura y la tierra. La aseguradora de dueños solamente cubre la estructura, no la tierra. Entonces, si la casa que perdió, por ejemplo, costaba 400,000, el valor de la tierra no es conocido hasta después de la pérdida de la casa. Entonces, su gasto de reemplazo sería 400 para el total de la pérdida. Entonces, el valor de la tierra no lo sabemos porque todavía está en ese lote. Entonces, usted decide comprar en otro lugar, como Becky dijo, y tomó la cantidad y va y compra otra casa. Entonces, ese valor de la casa que compra incluye el valor de la casa y la tierra. Entonces, eso significa que tiene una casa que ahora vale menos de los $4,000 que obtuvo de la póliza. En o sea, su dilema el resultado es que la casa ahora vale menos de su casa anterior. Entonces, el argumento es que la tierra no debe hacer una diferencia en este ejemplo. Espero esto sea entendible. Tenemos sabiduría de otro sobreviviente, Ken Klein, que esto lo decimos repetidamente. Esta es una pérdida profundamente emocional
para su aseguradora es simplemente un contrato legal. Entonces, para usted navegar esto, tiene que mantener sus emociones fuera de la decisión de negocio y negociación. Entonces, manténgase al margen y resista. No deje que estos negocios se aprovechen de sus emociones. Y Annie, mientras tú dejas que tus emociones decidan, tú también te mantienes en tu presupuesto. Sí. Y no sé si lo que yo hubiera hecho, algunas personas sé que tienen que hacer una casa, que tienen una tierra, por ejemplo, donde la van a poner. Y si no tienen un constructor de producción, eso me hubiera sacado de mi parámetro. Entonces, yo tal vez hubiera tenido que hacer una decisión diferente, pero con todos los factores que tenía y el conocimiento que tenía, mi decisión fue fácil. Y Becky, para ti, ¿cómo tú describes cómo el navegar? Bueno, lo interesante es que nosotros vivimos en nuestra casa por muchos años y esta casa que compramos estaba siendo construida. Entonces teníamos como para obtener el reemplazo, teníamos que obtener el gasto. Entonces, pues yo hice, hice las actualizaciones que tenía, por ejemplo, los pisos de madera. Entonces le puse también todas las actualizaciones que yo tenía en mi casa que había perdido, se los puse a esta para hacer esas decisiones en ese momento. Yo decía, ay, me estoy gastando todo este dinero, pero no era mi dinero. Bueno, sí era mi dinero, pero yo lo tenía que gastar para poder recibirlo de la aseguradora. Entonces mi esposo me decía, se me quedaba viendo y decía, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué? Entonces comprábamos que gabinetes, que una cosa, que otra. Esta casa está hermosa, no es mi casa antigua, pero me ponía a mí, dije: "Voy a tener todas las casas hermosas que tenía de mi otra casa", y era importante para mí porque no daban el dinero al menos que yo lo hubiera utilizado. Entonces, me fui de compras, por decir. Y es interesante cómo se me ve uno. ¿Oscar, algo que tú quieras decir? Bueno, cuando ves lo del gasto de tu casa, cuando ves el límite, y creo que esto lo dije en otra llamada, que si usted tiene fotos del terminado de su casa, de amigos o parientes, utilice eso como una manera de obtener más dinero de su aseguradora para reemplazar gastos. También alguna actualización, habíamos actualizado nuestra cocina, habíamos metido una lavadora nueva, ya tenía 6 meses cuando la casa, se quemó, entonces también eso fue un factor. Por ejemplo, teníamos puertas de madera en el interior, toda la casa. Entonces, así que antes que el ajustador asumiera nada más que eran puertas, ah, entonces aprovechamos porque el terminado por dentro. Así que creo que nuestra última parte es sobre recursos, que nos pueden ayudar y vamos a ver si tenemos más preguntas. Nota para los
las personas de California. Ahora puede combinar coberturas. Si no ha obtenido nuestro librito aún, por favor, escríbanos para enviárselo. Para regresar a lo que dijeron Becky y Annie de utilizar su dinero propio. Este librito le da una lista de inventario para ayudarle con eso. Y como hemos visto con la decisión, tenemos muchas publicaciones. Ah, consejitos, si usted tiene un consejo que quiera compartir, claro que queremos escuchar de usted. Envíelo a uphelp.org. Tenemos un foro de una serie, es el tercer martes del mes. Y, Ani, ¿algo que quieras añadir? Sí, en el mundo real, las personas que nunca han pasado un desastre no pueden conectar con personas que tienen recuperación a largo plazo. Las personas que nos entienden más son las que han pasado por lo mismo. Y es en lo que nos enfocamos en nuestra serie de sobreviviente a sobreviviente. Compartir consejos, cosas que nos funcionaron, hablar sobre nuestras emociones, cosas que nos cualquier cosa que quieras compartir o que estás cómodo en compartir. Entonces, yo los invito a todos que nos acompañen. Veo algunas personas que ya están aquí, que son con nosotros en la reunión, así que esta es nuestra invitación. Pues muchas gracias. Recordatorio, si necesita ayuda en Colorado, aquí puede llamar al Departamento de California, a la División de Colorado. Nuestro próximo evento que viene, vaya a nuestra página de eventos, perdón, que no la tengo actualizada aquí. Y uno de los algo que encuentro un recurso es nuestro foro, porque somos pocos, entonces que estamos apoyando muchas veces poder, contestar sus preguntas individuales. Entonces, una manera de que lo hacemos. Regístrese, por favor, es gratis, agregue sus preguntas y le daremos información y le van a dar cuando ya tenga su respuesta y esperemos le ayude a navegar. Rápidamente quiero agradecer a nuestros fundadores, a la Fundación de Boulder, RCRC, Golden State y Ventura County. Y voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahora vamos con las preguntas. A ver. Mira, soy Luke y estamos ayudándole con Shaq, quien era el experto. Entonces, Luke, ah, por favor, tenemos a alguien a quien te vamos a referir y va a conectar contigo para ayudarte con este problema. Gracias, sí. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Sí, esto fue enfocándonos en tomar la decisión y el conocimiento que necesitas tener para poder navegar esto. ¿Alguna pregunta para nuestro panelista? Me voy a poner en mudo. Entonces, Becky, si puedes compartir algo, Scott, Annie, algo más que quieran compartir. Me gustaría compartir que en mis estudios de investigar y tener respuestas a todas las preguntas que todos tenemos, que yo pude conectar con alguien que manejaba una constructora de Colorado y siempre que tenía una pregunta, siempre me enviaban con un ingeniero que contestaba mis preguntas y luego me decía que a veces yo tenía como 5 preguntas y me decían que entre más grande esté el constructor, entre más grande esté, menos problemas vas a tener.
Entonces, busca a alguien que ya ha construido casas, que ya ha cometido errores y ya sabe qué errores no cometer en el futuro. Entonces, ese sería, creo, mi mejor consejo que puedo dar. Y Roberta, el Matrix que yo usé fue en el 2017 y fue para el incendio Tubbs, el área Park, Coffee Park. Y ese Matrix era para los constructores que estaban en nuestra área en ese tiempo. Quisiera compartir las personas que estén pasando por esto recientemente, que tómese el tiempo. Cuando la aseguradora nos dijo que nos daba 2 años para hacer algo y fue extendido porque estábamos en una zona declarada federalmente, entonces tuvimos 3 condiciones, pero aunque nosotros habíamos comprado nuestra casa inmediatamente, tuvimos tantas preguntas en ese año que se tomó para reconstruir y utilizamos este sitio internet que una vez a la semana yo entraba y miraba videos, hacía preguntas. No podía creer cuánta información estaba ahí disponible gratis, porque cuando tienes una póliza que estás comprando para incendios, yo no la leí, yo no leía la póliza. Sí, soy culpable, pero después del incendio, claro que la leí. Y no hay nada malo en ello, pero tienes que saber interpretar porque están escritas para personas en el medio de aseguradoras y necesité ayuda en interpretar el lenguaje. Entonces, utilice este recurso. No puedo agradecer lo suficiente a esta organización que fueron de gran ayuda para mi esposo y para mí. Tómese el tiempo que le permitan si lo necesita hacer. Y yo quiero añadir algo más. Conforme vaya pasando el proceso, yo ya llevo 5 años y yo le puedo decir que yo ya sé que si mi casa se quema nuevamente, yo no voy a reconstruir. Yo haría yo tomaría una decisión totalmente diferente, porque para mí, personalmente, se tardó tanto y las cosas que pueden salir mal, una, una multitud de cosas. Y si yo quiero tomar mis años finales en reconstruir una casa, entonces su decisión de hoy no puede, tal vez no sea la misma decisión mañana hasta que vea todas sus opciones. Scott, ¿algunas últimas palabras? Creo que nosotros como que nos empujaron un poco a someter para nuestra propiedad inmediatamente después de que la casa se nos había incendiado. Entonces decidimos, no, no vamos a lidiar con eso ahora. Entonces creo que se nos tomó como 6 meses, nos tomamos como 6 meses. Entonces no se apresure, aunque la aseguradora le esté tratando de que lo comience. Y en cuanto a la propiedad personal y reemplazo, en mi caso, nosotros teníamos gastos de reemplazo y si no lo reemplaza, lo más probable es que no le den mucho para lo que no reemplace. Le depresionan todo o donde puedan. Entonces, tengo cajas de cosas que yo había comprado, pero están en cajas porque simplemente las podía reemplazar. En mi caso con State Farm, porque State Farm podía pagarlas, pero y ese es un buen punto, porque especialmente si estás viendo el tomar tu cobertura de propiedad personal, el tener una lista de inventario que va a exceder tus límites para que cuando la deprecien
aún vas a maximizar y se toma mucho trabajo. Entonces, si esa es su decisión, tiene que factorar eso. Y sí tenemos múltiples talleres para ayudarle con inventario de propiedad personal, así que tome ventaja de ellos, porque es mucho. Es una de las cosas más estresantes con las que veo a las personas batallar. Muchísimas gracias a todos, gracias. Quiero desearles a todos una buena tarde y gracias por acompañarnos. Gracias a Scott y Becky. De nada. Gracias y feliz de poder ayudar. Gracias, lo agradecemos.